Bien, hoy nos metemos de lleno en una de esas preguntas que, bueno, parecen casi infantiles, ¿no? Engañosamente simples. Totalmente. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? Pero claro, las fuentes que hemos estado mirando, desde análisis textuales del Génesis hasta estudios de simbolismo, nos dicen que la respuesta no está ahí. No está escrita. Y esa ausencia, ese silencio, es lo que de verdad es fascinante. La misión de hoy no es tanto establecer una cronología, sino entender por qué la Biblia es tan meticulosa con la muerte de Adán que nos da hasta su edad. Y en cambio, sobre Eva, silencio absoluto. Y es que ese silencio no puede ser un descuido. O al menos eso es lo que las fuentes sugieren. Claro. Parece un recurso narrativo, algo deliberado. La pregunta real no es quién murió, sino qué representa la muerte de cada uno, o la ausencia de ese registro. Vale, pues para entender el final, o la falta de él, tenemos que irnos al principio, al origen. Lógico. El Génesis nos cuenta dos creaciones muy distintas. Con Adán es casi como alfarería, ¿no? Es formado del polvo de la tierra. La Adamá en hebreo. Exacto. Dios sopla en su nariz y ¡pum!, se convierte en un ser viviente. O sea, es muy directo, de la materia inerte a la vida. Y ese vínculo es clave. Su nombre, Adán, y la tierra, Adamá, están conectados. Su origen y su destino ya están ligados a ese polvo. Pero con Eva es otra historia. Completamente distinta. No hay polvo. Dios hace que Adán caiga en un sueño profundo. Y aquí hay un detalle que las fuentes recalcan mucho. El hebreo usa la palabra chela. Que siempre se traduce como costilla. Sí, pero su significado es más amplio. Puede ser costado o lado. Ah, o sea que no es solo un hueso. Es como si Dios tomara una parte entera de Adán. Esa es la imagen. De hecho, el verbo que se usa no es formar, como con Adán, sino edificar. Dios edifica a la mujer a partir de algo que ya tiene vida. Carne de su carne. Exacto, como dice el propio Adán. No es una cuestión de jerarquía, sino de una unidad increíble. Son dos mitades de un todo. Pero sus orígenes distintos ya nos van dibujando sus roles simbólicos para lo que vendrá después. Y lo que viene después es el capítulo 3 del Génesis, la caída, donde esa armonía se rompe en 1000 pedazos. Y la narrativa ahí se vuelve muy específica. Sí, la serpiente, que luego las tradiciones identifican con Satanás, se acerca a Eva, no a Adán. Y la estrategia es de una astucia tremenda. Es manipulación pura. Las fuentes apuntan a un detalle crucial. Eva no oyó la prohibición directamente de Dios, se la transmitió a Adán. Correcto. Y esa pequeña distancia, esa segunda mano, es la grieta que la serpiente explota. No la elige por ser más débil, sino por esa posición en la mano, en la cadena de comunicación. Y el ataque es en 3 pasos, ¿no? Primero, siembra la duda, sí. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Hace que Dios parezca un tirano, un aguafiestas, vamos. Totalmente. Segundo, la contradicción directa. Dios dijo, moriréis, y la serpiente, no moriréis. Una negación frontal. Y el tercer paso es la falsa promesa, el cebo. Seréis como Dios. Conocimiento, poder, irresistible. Y Eva, claro, engañada por toda esa lógica perversa, come. Pero aquí hay un detalle que a menudo se nos escapa. El texto dice que le dio a su marido, el cual comió. Y algunas traducciones incluso matizan que Adán estaba con ella. Ajá. O sea que estuvo allí todo el rato, callado. Esa es la interpretación que sostienen muchas de estas fuentes, que no fue una conversación privada. Adán fue testigo pasivo de todo. ¿Y eso? Eso es muy fuerte. Claro, porque su decisión de comer es distinta. Una epístola del Nuevo Testamento, en Timoteo, lo deja muy claro teológicamente. ¿Qué dice? Dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Él pecó a sabiendas. Fue un acto de rebelión consciente. Madre mía, ¿eso cambia toda la perspectiva? No es que ella le convenciera, es que él decidió deliberadamente. Y a partir de ahí, bueno, todo se desmorona. La vergüenza, el miedo, se esconden, y cuando Dios los encuentra, empieza el juego de echarse la culpa. Adán culpa a Eva y de paso a Dios, la mujer que tú me diste. Sutil, ¿eh? Y Eva, a su vez, a la serpiente. Nadie asume su responsabilidad. Y la secuencia de los juicios de Dios es reveladora. El orden importa muchísimo. Fundamental. Primero se dirige a la serpiente. A ella sí la maldice, y le da una sentencia que esconde una profecía.
la de Génesis 3:15, que se conoce como el protoevangelio. Un momento, para. Protoevangelio, eso suena importante. ¿Qué significa? ¿Algo así como la primera buena noticia? Esa es la idea, ¿sí? Es la forma perfecta de verlo. Justo en medio del desastre, Dios introduce la primera promesa de redención. Una luz de esperanza. Exacto. Anuncia una enemistad entre la descendencia de la serpiente y la de la mujer, y profetiza que la simiente de ella le herirá en la cabeza. Vale, entendido. Después de la serpiente le toca a Eva. Sí, y aquí hay que prestar mucha atención. Dios no maldice a Eva. No la maldice, no. Le anuncia las consecuencias. Dolor en el parto, una alteración en la relación con su marido. Pero son consecuencias, no una maldición personal. Y lo más importante para nuestra pregunta, no dice ni una palabra sobre su muerte física. Nada. Silencio. Y con Adán, en cambio, Con Adán es radicalmente distinto. Su sentencia es la más dura. Tiene consecuencias para todo el cosmos. Por su culpa, la tierra es maldecida. El trabajo se vuelve una lucha. Y a él, y solo a él, se le da la sentencia de muerte. explícita y personal. Y ligada a su origen. Polvo eres y al polvo volverás. Es un círculo que se cierra. Vuelves a ser lo que eras. Vale. Tenemos una sentencia de muerte clarísima para Adán. Uno esperaría entonces que la Biblia, que es un libro de registros y genealogías, pues lo documentara, ¿no? Y lo hace, con una precisión casi de notario. Sí, el capítulo 5 del Génesis es una genealogía larga, metódica. Y cuando llega a Adán dice, «Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió». Punto. Punto final. Claro, conciso, definitivo. La sentencia se ha cumplido. 930 años, y murió. Registrado. Y sobre Eva, la madre de todos los vivientes, ¿qué dice el texto de su final? Absolutamente nada. Cero. Silencio total. Ni su edad, ni cómo, ni siquiera el hecho de que murió. Se desvanece de la historia. Y ahí está el misterio. ¿Por qué ese contraste tan brutal? Claro, aquí es donde nos metemos en el meollo. A ver, la primera explicación que se me ocurre es la más sencilla. Un tema cultural. Era una sociedad tan patriarcal que simplemente no se molestaban en registrar la muerte de las mujeres. Esa es, sin duda, la primera capa. La explicación cultural. Y es totalmente válida. En el antiguo Cercano Oriente, las genealogías y los registros eran abrumadoramente masculinos. Para trazar la herencia, la autoridad. Exacto. Tenemos ejemplos arqueológicos como las tablillas cuneiformes sumerias, ¿Y qué nos dicen esas tablillas? listas de reyes y patriarcas con linajes meticulosos y, por supuesto, el registro de su muerte. Pero sus esposas, incluso las reinas, son a menudo una nota al pie. O ni eso. O sea, que la omisión de la muerte de las mujeres era lo normal. Era la norma, no la excepción. Desde esa perspectiva, el silencio sobre Eva encaja perfectamente en su contexto histórico. Vale, eso podría zanjar el tema. Pero las fuentes que estamos viendo van más allá, ¿verdad? Sugieren que aquí hay algo más profundo. Justo. Si fuera solo cultural, sería una omisión sin más. Pero dado el papel tan central de Eva en toda la historia, en la caída y en la promesa, el silencio parece tener un peso distinto. Parece deliberado. Parece que el autor lo usa para decir algo. Y aquí es donde entra la explicación teológica, que es mucho más rica. La idea es que Adán y Eva, después de la caída, se convierten en símbolos. Representan dos principios. ¿Qué dos principios serían? Adán pasa a representar el juicio, la consecuencia del pecado. En teología a veces se le llama la cabeza federal de la humanidad. Espera, cabeza federal. Eso suena a término legal casi. ¿Qué significa? Como si fuera el representante de toda la raza humana. ¿Y lo que él hace nos afecta a todos? Esa es una analogía perfecta. Teológicamente sí. Sus acciones no eran solo suyas, tenían consecuencias para toda su descendencia. Por eso, su pecado trae la muerte al mundo. Polvo eres y al polvo volverás, se cumplió. Es la demostración de que la paga del pecado es muerte. Su ciclo se cierra, del polvo al polvo. Un ciclo de juicio que se completa y se registra. Entendido. ¿Y Eva? ¿Qué representa ella? Eva representa la promesa, la misericordia. Hay un detalle increíble justo después de las sentencias. En ese momento de desolación, Adán le pone nombre,
Es verdad. La llama Eva, Chavá, que significa vida o la que da vida. Justo cuando se anuncia la muerte, él la llama vida. Es un acto de fe brutal, porque ha entendido la promesa de Génesis 3:15. Ha entendido que la redención vendrá a través de la descendencia de ella. ¡Qué fuerte! O sea que, en el momento más bajo, él está mirando al futuro. Exactamente. Y por eso el enfoque de la narrativa sobre Eva cambia. Ya no importa su final personal, sino su legado. Y el silencio sobre su muerte se convierte en una herramienta. Desvía la atención. Desvía la atención de su tumba, de su fin terrenal, y la dirige hacia la línea de vida que nace de ella. La genealogía que, a pesar de la muerte, continuará hasta traer al Mesías. Entonces, a ver si lo he entendido bien. Registrar la muerte de Adán era necesario para demostrar la consecuencia del pecado. ¿Sí? Y omitir la de Eva era igual de necesario para enfatizar que la promesa de vida no se detiene, que la muerte no tiene la última palabra. Precisamente. Su legado no es un epitafio, es una genealogía. Su historia en la Biblia no termina con un punto final, como la de Adán, sino que narrativamente termina con el nacimiento de su hijo Set. El que sustituiría a Abel y continúa el linaje. El linaje de la esperanza. Simbólicamente, la muerte no puede cerrar la historia de la madre de todos los vivientes. Así que, volviendo a la pregunta del principio, ¿quién murió primero? Pues la Biblia no lo dice, pero toda esta lógica teológica apunta a que fue Adán, ¿no? O que al menos su muerte era la que importaba registrar. Es la conclusión más lógica, sí. Pero lo más interesante es que, después de todo este análisis, la pregunta de la cronología casi da igual. Se ha vuelto irrelevante. Hemos descubierto algo mucho más profundo, el porqué de ese registro y de ese silencio. Totalmente. La muerte de Adán es un punto final. Es el símbolo de la justicia de Dios, de la realidad del pecado. Pero el silencio sobre Eva es una apertura, una invitación a mirar hacia adelante. Es el símbolo de la misericordia, de la promesa que sigue viva. Un registro habla de un pacto roto, el silencio de un camino que se abre hacia un pacto nuevo. Un libro se cierra para que otro pueda empezar. La historia de Adán acaba en una tumba. La que empieza con Eva apunta a una cuna. ¡Qué buena forma de resumirlo! Entonces, la gran conclusión es que las Escrituras no son un simple libro de historia. Son una narrativa construida con una precisión increíble, donde hasta lo que no se dice está cargado de significado. Los silencios hablan y nos guían hacia el gran arco de la historia, el plan de redención. Y esto nos deja con una idea final, algo para darle vueltas. A ver. Si el silencio sobre la muerte de Eva se usa de una forma tan potente para enfatizar la promesa de vida, ¿de qué otras maneras usa la Biblia el silencio, los espacios en blanco, para comunicar verdades que a lo mejor las palabras no pueden expresar?